un individuo y un problema, aparentemente algo normal, hasta que el individuo comienza a ser preso de su propia mente. A nivel mundial, según el informe de la OMS, en 2020, cerca de 450 millones de personas sufren trastornos mentales, con una prevalencia similar en hombres y mujeres. ¿Cómo pueden interferir las creencias irracionales en mentes que creen la realidad de sus propias historias mentales? ¿Cómo es que han construido su identidad? Una persona puede verse en la cima del éxito. No se discute muchas veces lo que hay detrás, pero son las pistas las que nos guían en los enigmas que hay en las mentes que han sido retorcidas. En el video de hoy, nos enfocaremos en el magnate estadounidense Howard Hawks, conocido por ser un hombre multifacético, encomendado al arte del cine, de las empresas y pionero aviador reconocido en su momento, siendo esta segunda palabra el nombre de la película que marcó un antes y un después en el contexto de lo que se sabía hasta entonces de este hombre. ¿Era Howard Hawks un loco, como lo mencionaban figuras de la prensa? ¿O era simplemente un hombre corrompido por los límites de su mente? ¿Cómo lo condenó su condición mental? ¿Cómo se enlaza esto? Una creencia irracional. Vayamos a este video. Comencemos hablando de la madre de Howard Hawks, Allen Stone Gannon, quien sufría ansiedad y tenía misofobia, miedo irracional o la aversión extrema a la contaminación, suciedad o gérmenes, lo que influyó años más tarde, del 24 de diciembre de 1905, en Houston, Texas, día en que nació Howard Hawks, segundo hijo de la familia. Se sabe que el ambiente familiar es de vital importancia, así como factores biológicos y sociales, en el desarrollo a nivel físico y mental de todo niño, por lo que al asociar suciedad con contaminación excesiva, se creó en la mente del pequeño Howard un apartado curioso, con una creencia irracional inscripta. Si toco cualquier superficie, me infectaré de gérmenes peligrosos y me enfermaré gravemente. Creencia con la que Howard Hawks tocaría a fondo 60 años más tarde. Construir una identidad no es nada sencillo, y menos lo fue para el joven Howard Hawks, quien quedó huérfano a la edad de 18 años, siendo heredero de la fortuna de su padre Howard Robert Hawks, quien bastantes años atrás había fundado su propia compañía petrolera, Hawks Toll Company. Aún con todo esto, Howard no dejó de lado sus habilidades, por lo que incursionó en habilidades empresariales y visionarias que aumentaron su riqueza y su influencia. Fundó la House Aircraft Company, que se convirtió en una de las principales compañías de tecnología aeroespacial. Además, incursionó en la industria del cine, donde produjo películas como Hells Angels y The Outlaw. También estableció récords de velocidad de vuelo y realizó importantes contribuciones a la aviación. Esto es importante de recalcar, pues fue de esta manera como millones de personas comenzaron a seguir más de cerca la influencia que tenía este hombre ante la sociedad. Era un modelo a seguir. Pero está claro que no podemos enterarnos de los secretos mejor guardados de una persona hasta que estos salen a la luz. Una persona puede verse de maravilla, pero todos los seres ocultamos algo que va más allá de nuestro entendimiento, por lo que antes de tener claridad sobre sus problemas, Howard Hawks, quien para ese entonces ya presentaba tendencias como
lavarse las manos continuamente, verificar repetidamente la seguridad de las puertas y realizar rituales de conteo, fue diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo, TOC, generalmente se desarrolla gradualmente a lo largo del tiempo y puede tener múltiples factores desencadenantes. Es posible que sus síntomas dieran inicio en su infancia, en donde quizá, con las medidas factibles, se hubieran encontrado estrategias tempranas. Pero no olvidemos que en la década de 1950 no se contaban con avances y requerimientos específicos en psiquiatría y neurociencia, lo que hacía difícil establecer medidas y tratamientos adecuados. Como director de cine, hizo despegar la película Los Ángeles del Infierno, que era más de lo que los espectadores esperaban. Howard se obsesionó con la edición de la filmación, se encerraba horas. Todo tenía que quedar perfecto, costara lo que costara. Mencionaron compañeros de cine. Howard no solo fue considerado como el director de aquella película, sino que él mismo tomó las riendas en una escena de riesgo, en donde tenía que hacer una acrobacia perfectamente imparable. Sería una recomendación que dio aquel hombre experto en aviones a Howard. Aquí comienza la primera etapa de quiebre para un Howard Hawks que ya se encontraba ante las riendas de su obsesión por mejorar cada vez más. El accidente había sido previsible. No tardó mucho para que éste lamentablemente se concretara, dando como resultado cambios en su lóbulo frontal. Una lesión en el lóbulo frontal puede provocar desde olvidos repentinos hacia errores hasta cambios conductuales irracionales y afecciones impulsivas, lo que en Howard exacerbó gradualmente su trastorno obsesivo compulsivo. Como resultado, desarrolló comportamientos como escribir todo más de 2 veces y repetir acciones constantemente. Después de este episodio, Howard siguió con su vida, aunque esta vez con más medidas a nivel de chequeos y píldoras tranquilizantes. Podríamos cuestionarnos, ¿por qué, si pudo seguir con su vida con normalidad, seguía pensando en obtener más destacables logros como aviador? Desde propias palabras de Howard, estar en el aire es más conmovedor que estar en tierra. Ahí no existen los conflictos, ahí todo está bien. Si bien, no podemos decir con certeza que Howard estaba ante una percepción ambiciosa de sí mismo, sí que podemos entender que para Howard, la asociación de estar en el aire con cambios en sus emociones era un reforzador más que óptimo para que él siguiera atravesando más desafíos y potenciando sus habilidades como aviador. Howard Hawks no ha sido ni será la única persona que se atreve a desafiar sus límites, y tampoco será la primera o la última en haber sido un ser que parecía singular a vista de quienes no podían entender sus facultades mentales. Pero ahí radica el que Howard siguiera atravesando sus límites. ¿Qué tan caótico podría ser? Howard sabía que tenía una vida. No podía perder esa vida sin hacer lo que él amaba. En 1935, Howard sufriría un aterrizaje forzoso debido a un bloqueo de motor en su avión, lo que evidenció sus tics compulsivos y señales de deterioro mental. Para este momento, era más recurrente y notorio que Howard desapareciera de manera imprevista de lugares en donde estaba con otras personas, quizá
celebrando algún logro. Para este momento, Howard estaba comenzando a ser más reconocido, no por sus logros o las multidisciplinas en que se desenvolvía. Si bien Howard era descrito como perfeccionista, gran magnate, sujeto singular, su comportamiento aparentemente irracional, en el que tomaba nota de todo, repetía instrucciones una y otra vez y temía los gérmenes, comenzaron a ser disparadores de la vida de Howard. 8 años más tarde, sufrió otra lesión en la cabeza, lo que afectó emocionalmente por la muerte de un tripulante. La vida social de Howard también tuvo impacto, no solo por ser reconocido como un hombre que amaba a las mujeres, sino que fue desempeñando su rol en la sociedad como otros se percataron de su comportamiento irracional. Muchos lo llamaban loco, pero loco Howard aún no estaba perdido del todo. Era un hombre que, a pesar de sus enemigos mentales, tenía la capacidad de seguir resistiendo, de seguir estando al mando de lo que hacía, de lo que amaba. En 1946, Howard, quien ya había hecho antes algún prototipo de avión, decidió probar el prototipo de avión que él había diseñado. Pero ocurrió un grave accidente cerca de Beverly Hills. Muchos que examinaron este accidente aún no saben cómo es que Howard logró sobrevivir. Howard comenzaba a desaparecer con más recurrencia después de aquellos últimos 2 accidentes. Su rostro le había dado malas jugadas por un aspecto que el mismo Howard describía como irreconocible. Fue en 1958, el año en que Howard sintió una avalancha sobre sí mismo. El deterioro mental y las múltiples facturas estaban rindiendo cuentas. Alquiló un hotel en Beverly Hills y durante los 4 meses siguientes no se sabía nada de Howard, y verlo era un desafío. Howard Hawks desarrolló un comportamiento cada vez más obsesivo. Se volvió extremadamente reclusivo. Su dieta consistía principalmente en chocolatinas y pasaba horas y horas organizando y reorganizando innumerables paquetes de pañuelos. Este comportamiento obsesivo reveló su misofobia, el miedo irracional a la contaminación y suciedad, que se había intensificado con el tiempo. Pero aclaremos que no solo era eso lo que aquejaba la mente de Howard. La relación de todo esto con las creencias irracionales se manifiesta en cómo Hawes llevó sus acciones al extremo, debido a sus miedos y obsesiones. Si bien podríamos considerar que sus acciones eran exageradas e irracionales, al mirarlo desde otro ángulo, podemos ver que estas acciones eran resultado de múltiples factores, como el ambiente en el que creció, creencias inculcadas por su madre durante su infancia, su predisposición genética y sus experiencias traumáticas, como el accidente durante el rodaje de la película Los Ángeles del Infierno. Estos factores contribuyeron a la exacerbación de sus trastornos mentales y su comportamiento obsesivo-compulsivo. Su mente le decía, «Ya no puedo más», pero él respondía, «Puedo más que todo lo que esté en mi contra». Sus personificaciones, desde ser el centro de atención, heredero de fortunas, gran pionero aviador, capaz de batir récords, tremendo ingeniero y gran empresario, finalizaron a ser llamado excéntrico solitario con un comportamiento extraño. Es difícil saber lo que él vivió en carne propia, estando fuera de la situación. El final de Howard Hawks fue el de un hombre que, a pesar de seguir generando resultados en sus empresas,
se había vuelto invisible para el mundo. El 5 de abril de 1976, viajó por última vez en avión hacia Acapulco. Lo hizo por la noche, así que las únicas personas que lo cuidaban no sabían qué había ocurrido. Sin embargo, durante el vuelo, su estado de salud se deterioró rápidamente y tuvieron que regresar a Houston para llevarlo de urgencia a un hospital. Trágicamente, Hughes falleció antes de llegar a su destino. Tras examinar minuciosamente las circunstancias de su muerte, se determinó que Howard Hawks falleció debido a un paro cardíaco causado por una insuficiencia renal. Desde el primer accidente que sufrió, Howard Hawks se encontraba ante una creciente necesidad de calmantes y medicamentos para aliviar los dolores y secuelas físicas que experimentaba. Con el tiempo, aumentó la dosis de estos fármacos, lo que contribuyó al desarrollo de una dependencia cada vez mayor y, claro está, a un deterioro de su salud mental y física. En resumen, aunque este video solo raspa la superficie de la vida de Howard Hawks, su propósito era ofrecer una mirada más detallada a los deterioros que experimentó a medida que su mente se debilitaba. Se destacaron factores que podrían haber contribuido a este declive, como las experiencias pasadas, su crianza, sus trastornos mentales y las creencias irracionales que lo afectaron. La pregunta final que te haré es: ¿crees que Howard fue víctima de su éxito y prisionero de su neurosis? Personalmente, considero que Hawks fue, en cierto sentido, víctima de su éxito, ya que la presión y las demandas asociadas con su estatus lo llevaron a situaciones estresantes que probablemente contribuyeron más a su deterioro mental. Además, sus problemas mentales y sus creencias irracionales pueden haber sido exacerbadas por estos mismos factores. Sin embargo, la relación exacta entre su éxito y sus problemas mentales es compleja. Merece una reflexión más profunda. Si quieres saber más de este complejo caso, te dejaré un enlace en la descripción. El desafío de hoy es que reflexiones sobre estas ideas y explores cómo las creencias irracionales pueden estar relacionadas con los trastornos de la personalidad y otros aspectos de la vida de Hawks e incluso de la vida de otra persona. Mañana te espero en un video que causará confusión a tu mente. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Desafío.